que lo arruina. Sí. Entonces, al hacer la historia del procedimiento onetiano del trabajo con la nube, vamos a tratar de ver este punto. ¿Para qué lado se desvía? ¿En qué sentido nosotros podemos a priori decir que los adioses y para una tumba sin nombre son los grandes textos del género en Oneti, ¿no? Entonces vamos a ver si los textos posteriores, incluso el texto anterior, tiene algún tipo de elemento que nos permite prever el funcionamiento no demasiado ajustado de su escritura, ¿no? Por lo tanto, este sería un problema que nos plantearíamos. La historia interna en la escritura de un escritor, porque esto es una cosa de la que se habla mucho, por ejemplo, que Borges se repite, que Borges en determinado momento pierde la mano, digamos, y de un escritor se puede decir muchas veces esto, ¿no es cierto? Que hay obras que son menores. Yo tengo siempre la sensación de que cuando me gusta un escritor me gusta todo lo que escribe. Pero sin embargo, uno puede establecer jerarquías internas en el interior de la obra y habría que tratar de preguntarse dónde se producen esos desvíos y para qué lado van. Porque esto tendería a plantearnos la paradoja de que a medida que un escritor avanza en un género y tiene mayor conciencia de los procedimientos técnicos, sin embargo, en algún lugar se produce algo, ¿no?, que genera esa suerte de desvío, ¿no? Entonces este va a ser uno de los problemas que vamos a tratar de discutir. Mira, yo voy a abrir porque... Cuando salte el grabador me avisan. ¿Cuál es tu grabador? No, pero tiene 120 kilos. Hay 5 acá, no, 6. Entonces, bueno, ¿En qué salto, no? por un lado la historia de la forma y por otro lado la historia de los desvíos de la forma, ¿no? Serían los primeros problemas. Al mismo tiempo, la otra cuestión es cómo se constituye, en qué momento, digamos, podrían decir que se constituye la resolución. ¿Qué tal? Adelante. Mira, a ver si te conseguís por ahí un lugar, ¿eh? Entonces, mira, recién, a ver. Mira, recién empezábamos, ¿no es cierto? Entonces estábamos planteando el problema de la relación de Onetti con la nouvelle, con el género, ¿no?, y la historia del funcionamiento de Onetti en el interior del género y los desvíos, digamos, que su escritura produce en relación con esa forma. Si nosotros vemos el primer texto de Onetti, que es El Pozo, podríamos decir que en la primera página del Pozo, que es la primera página de Onetti, está como constituido lo que va a ser su mundo narrativo, ¿no? Para empezar. Sí. Me voy a entretener. Ya tenía que tratar. Podríamos decir que de entrada lo que hace es definir el campo de la ficción, ¿no? Ustedes recuerdan, El Pozo empieza: hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado. Entonces evoca una prostituta, ¿no?, y dice: no puedo acordarme de la cara. Podríamos decir que ahí está como sintetizado lo que va a ser. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. Hola, ¿qué haces? A ver si se consigue en algún lugar por ahí. Podríamos decir que la idea, en la primera página, ¿no es cierto?, la idea de lo veía por primera vez es un elemento que va a estar continuamente en Onetti, es decir, cómo ver el mundo de nuevo, digamos, cómo poder ver esa especie de espacio cotidiano, ¿no es cierto?, aburrido, ¿no?, cómo darle una mirada que lo transforme, ¿no? Y en un sentido podríamos decir que el mundo de la prostituta aparece inmediatamente opuesto a ese mundo cotidiano que él empieza a mirar, ¿no? Quiero decirles que la idea de que hay un mundo que es un mundo... éramos demasiados.
Sí. Si te parece, ponelo así, ponelo. Lo que quiero decirles es que de entrada nomás, Onetti pone la idea de la existencia de dos mundos, ¿no? Un mundo del hábito, un mundo cotidiano, un mundo del aburrimiento, y un mundo que sería el mundo de la perversión, el mundo de la prostitución, ¿no? Que permite mirar de otra manera el mundo habitual. Ese contraste entre el mundo cotidiano y el otro es constitutivo de la ficción de Onetti, ¿no? La constitución de dos mundos, ¿no? Un mundo que es el mundo de la aventura, ¿no? Que es el mundo del deseo, que es el mundo de la ficción, y un mundo que es el mundo cotidiano, que desde el otro lado se trata de mirar por primera vez. Yo diría que esto que está en la primera página es un elemento constitutivo del imaginario ficcional de Onetti. Del mismo modo que es un elemento básico esa idea del narrador que no puede, que también está en la primera página, no puedo recordar. El narrador de Onetti es alguien puesto en el lugar de aquel que no puede. ¿Qué haces, Carlos? A ver si te conseguís algún lugar en algún lado. Mira, por allá debe haber un sillón. Entonces lo que me interesa marcar es que de entrada, por eso digo, vamos a ver nosotros cómo este movimiento se transforma a lo largo de la historia de la escritura del mismo Onetti. Pero podríamos decir que va a haber un núcleo básico, que es este juego de oposición entre dos mundos. Y yo diría que este juego de oposición entre dos mundos, como alguna vez hablamos, viene de Arnold. Este juego de contraste entre el mundo cotidiano, el mundo de la oficina, el mundo de la mujer, el mundo de las obligaciones materiales, y el otro mundo, el mundo del astrólogo, el mundo de las prostitutas, el mundo del delito, el mundo de... En fin, todo lo que ustedes pueden imaginar como fantasía arleana, el mundo del invento, de la falsificación, de los anarquistas, totalmente opuesto a lo que es la constitución del mundo cotidiano. El héroe arleano, también decíamos, está entre los dos mundos, se mueve entre un mundo y el otro, y nosotros podríamos decir que la ficción se constituye justamente en ese movimiento, en ese despegarse del mundo tal cual está y aspirar a otro mundo que en el caso de Ari de Onetti es un mundo aparentemente degradado. Este podríamos decir que es el núcleo mismo de la constitución narrativa. Uno podría pensar que esta relación entre dos mundos es la literatura misma. Podríamos decir que la ficción es eso, es este pasaje, digamos así, del mundo de lo real a otro mundo que se constituye. Si ustedes piensan en el Aleph, podríamos pensar que es el mismo movimiento. El Aleph es la literatura. Del mismo modo que la prostituta es la literatura en el caso de Onetti, o que el astrólogo es la literatura en el caso de Arnold. Hay que pasar a otro lado para encontrar la literatura. Pero, como digo, esto que está en Arnold, que está en Onetti, que lo podemos encontrar en Borges, en Cortázar, podríamos pensarlo como una lógica misma de la literatura. Piensen en Moby Dick. Si ustedes miran la novela van a ver cómo se empieza con una historia trivial de pesca, y de pronto Ahab le da a la ballena blanca el sentido de la prostituta en Onetti, el sentido del astrólogo en Arnold, ¿no? El sentido de ir a buscar eso que no se tiene, ¿no? Y despegar de lo que podríamos llamar ese mundo aburrido de la vida cotidiana. Podríamos decir entonces que este sería un elemento constitutivo de la ficción misma. Este juego en contra del sentido común, en contra de la vida cotidiana, fuera de la normalidad, cortar con el mundo de la normalidad y constituir el mundo ficcional. El modo en que se constituyen las alternativas a la normalidad son múltiples, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que el movimiento de constitución de ese otro mundo es básico en la estructura misma de la ficción. En última instancia podríamos decir que en el otro mundo lo que está es la experiencia. La experiencia entendida... Sí, hola, ¿cómo estás, Liliana? Mira, vas a tener que buscar tus lugares al fondo. Entonces, ¿cómo encontrar esa otra vida? Sería el punto de partida, ¿no? El punto de partida de la constitución de la ficción. Este juego de oposición entre dos mundos. Podríamos decir que la novela es una de las maneras de darle forma
a esta contradicción. ¿No es cierto? La nouvelle sería uno de los géneros que vendría a resolver o a proponerse la resolución de este choque entre ese mundo de la experiencia y ese otro mundo cotidiano, trivial, del hábito, ¿no? Del sentido común, etc. Entonces me interesaba marcar, por un lado, esa relación de Onetti con el género, las transformaciones, que vamos a tratar de ver cuáles son, y el núcleo constitutivo de la ficción onettiana, ¿no? Como primeros elementos. El otro asunto que tenemos que encarar es la cuestión de la nouvelle, sobre la cual, como decíamos, estuvimos trabajando ya, y en un sentido habíamos llegado, en principio, a dos conclusiones respecto al género. Una primera conclusión decía que la nouvelle contaba una historia, trabajaba sobre un acontecimiento. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cuándo podemos hablar de una sola historia en un relato? ¿Cuándo esa historia se bifurca o no? Y sobre todo, ¿cuándo esa historia se cierra? ¿En qué momento podemos pensar que una historia se cierra y concluye? Esto nos lleva a todas las posibilidades de desarrollo de un núcleo narrativo determinado. Por ejemplo, el núcleo este que decimos de la relación entre una vida y otra, como núcleo. ¿Cómo se puede expandir hasta construir una historia? ¿No? Eso que estaría en el germen, que sería el germen anecdótico primero. ¿Cómo podemos nosotros pensarlo hasta constituirlo en una historia que tenga una conclusión? Yo diría que cuanto más difiere un género de los tipos de comunicación habituales en la vida, o sea, cuanto más artístico es un género narrativo, más importantes son los problemas del cierre, de la conclusión. Quiero decirles con esto que el tipo de relación que nosotros tenemos en la vida es un tipo de relación que no se problematiza el cierre, ni el cierre de las conversaciones, ni el cierre de las experiencias, ni la conclusión. Uno podría decir, en principio, que la vida no tiene fin, salvo la muerte. La literatura sería, entre otras cosas, una manera de darle un orden y una conclusión a la experiencia, construir un modelo de cierre, en contraste con lo que sucede en la experiencia real, donde las formas de cierre y de clausura son siempre externas a los acontecimientos. Henry James decía, en realidad, en un sentido general, las relaciones humanas no se detienen en ningún punto, y el problema más exquisito del artista es el de trazar eternamente, por medio de su propia geometría, el círculo en el cual las relaciones parecen detenerse. Entonces, un elemento fundamental en la lectura de un relato, ya sea en la lectura del crítico, o ya sea en la construcción que el escritor hace, es el problema de cómo cerrar un relato. Ese sería un tipo de final, el de tratar de que parece que se detiene, digamos. Claro. O también en el que parece que no, parece que sigue. Parece que sí. El problema es ver cómo juega el género con ese tipo de sistema de cierre, hasta dónde el cierre abierto forma parte o no del género. Y la cuestión que está siempre presente es cuándo se cierra un relato. La nouvelle plantea este problema en un sentido bastante central, porque es una distancia narrativa un poco artificial. Sí. Quiero decir que la nouvelle plantea como problema el hecho de que tiene un tipo de distancia narrativa que no parece determinada a priori, ¿no es cierto?, pero que supone una idea de un cierre, porque uno puede pensar que una historia que continúa es una novela, ¿no es cierto? Entonces siempre está planteado el problema de cuándo se deja de narrar y por qué un narrador considera que el relato va a durar 80 páginas. Este es el problema que tenemos en la cabeza. ¿Por qué un relato dura determinada cantidad? Si eso está en la anécdota, si la anécdota tiene un desarrollo que llega hasta allí, o es un elemento externo a la anécdota que
está definido por la forma misma, ¿no? Este sería el problema en principio que habría que plantear. Pero esto supone al mismo tiempo tener en cuenta la problemática del cierre como una problemática artística básica y como una problemática de significación importantísima, desde el punto de vista del análisis de la forma en un relato, ¿no? Alguna vez me gustaría que hiciéramos un trabajo estudiando finales, ¿no es cierto? Que tomáramos una cantidad de textos y viéramos el final, cómo se cierran, ¿no es cierto? Cómo empiezan esas historias y dónde van a parar. Vamos a hacer un poco eso con los textos de Onetti que tenemos entre manos, ¿no? Entre paréntesis, creo que me salté decirles que los textos de Onetti que vamos a ver son los textos que él ha publicado como textos autónomos. Hola. Mira, me parece que ha sucedido una cosa terrible, que no vamos a tener donde sentar. Mira, Estás muy cómodo. no, lo que pasa es que vamos a ir de pero yo quería que nos juntáramos todos porque si no es difícil. ¿Querés sentarte en la cabeza? Entonces les decía que de Onetti vamos a ver los textos que él ha publicado autónomamente, es decir, los textos breves que él publicó como libros autónomos, que son El Pozo, Los Adioses, Para una tumba sin nombre, La cara de la desgracia, que quizá no deba ser considerada una novela, ¿no es cierto? Y ahí vamos a encontrar un poco estos problemas de definición del género, pero es un relato que él publicó como una novela, como un texto autónomo, digamos, ¿eh? La cara de la es de 1960. La muerte y la niña, que es un texto del 73, y Cuándo entonces, que es un texto del 88. En el caso de La cara de la desgracia nos va a servir para ver si ese texto entra o no en el género. Yo tengo la hipótesis de que no, de que él lo publicó solo, pero es un texto que no sé, en fin, pero lo vamos a discutir. Entonces decíamos, el primer problema que plantea la Nouvelle es cuándo se cierra una historia, es decir, cuándo se deja de narrar, ¿no? Yo diría que el problema de un escritor es cuándo deja de narrar, no tanto cuándo narra, ¿no? Sino en qué momento considera que la historia está contada. Entonces, el momento en el que considera que la historia está contada tiene que estar representado en el final, ¿no? Si el texto es bueno. Alguien puede terminar un texto que no sabe cómo seguirlo. Pero quiero decir que hay un momento en que esa posibilidad de cerrar el relato tiene que aparecer en el interior mismo de esa estructura. El primer problema sería este, el problema del cierre, del carácter completo de una historia, ¿no? Ese es el primer problema que aparece como problema de la Nouvelle como tal. El segundo problema, como habíamos visto el año pasado, viendo algunas de las hipótesis sobre la Nouvelle, es que esta historia sería una historia extraña. Sería una historia enigmática más que extraña. Es decir, la Nouvelle contaría una sola historia, y esa historia tendría una característica enigmática, tendría en su interior un secreto. Estas son, podríamos decir, las dos hipótesis sobre el género a partir de las cuales vamos a avanzar, ¿no? ¿Qué queremos decir con una historia enigmática? Queremos decir que hay algo que no se narra, hay un vacío en ese texto, algo que no se sabe, ¿no? Eso que no se sabe, si ustedes quieren, eso que no se narra, está en el centro mismo de la construcción de la historia. Hay una definición de Deleuze sobre la Nouvelle, ¿no? Que dice: la Nouvelle, en el presente de la acción, reenvía a la dimensión formal de algo que ha sucedido, incluso aunque eso no es nada o permanezca desconocido. Se cuenta algo que ya sucedió, y puede suceder que eso que se narra no sea nada o no se conozca. Con esto quiere decir Deleuze que la Nouvelle contaría hechos que ya sucedieron y trataría de reconstruirlos. Esa historia se cuenta después que sucede, ¿no? Y tiene un núcleo enigmático
Estas serían las dos características formales primeras de la novela. Una sola historia con un cierre y un acontecimiento enigmático que tiene un secreto, que tiene una especie de vacío, ¿no?, que en última instancia no se resuelve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a, qué estrategia de lectura nos podríamos empezar a proponer respecto a Onetti, ¿no? Por supuesto, el concepto de secreto, que en Onetti está muy presente, ¿no? El concepto de secreto, aquello que no se sabe. Los que leyeron últimamente Los Adioses recordarán que hay una historia absolutamente enigmática, ¿no?, de una relación que no se termina de descifrar, que está construida sobre un secreto no dicho. Esto nos llevaría a esa idea de que eso es lo que no se puede narrar, porque si se narrara eso se escribiría una novela. Ese me parece que es el punto donde el género se define. Si se narrara eso se escribiría una novela para narrar eso. Ahora, ¿qué es lo que no se narra? Porque, digamos, para narrar eso habría que desarrollar ese núcleo, ¿no? Entonces, desarrollar ese núcleo supone entrar en otra forma, en otro género, ¿no? Entonces, es muy interesante en Onetti, en Los Adioses, que es el primer texto que vamos a ver, trabajar con los espacios, ¿no? Es siempre una buena lectura trabajar cómo un texto organiza los espacios. ¿Cuáles son los espacios donde la acción sucede? ¿Y qué acción sucede en un lugar que no vemos? Hay una escena de la narración, hay un lugar de la narración. En el caso de Los Adioses es un almacén. En principio hay un almacén con un mostrador que divide el espacio, y hay que ver ese espacio y lo que pasa fuera de allí. ¿No es cierto? Lo que sucede en ese lugar y lo que pasa fuera de allí. Es la misma estructura, para poner un ejemplo más conocido, de Hombre de la Esquina Rosada de Borges, ¿no?, donde la escena de la narración es también un almacén y la acción misma sucede afuera, en la noche. Es como si el narrador, es como casi una imagen cinematográfica, como si el narrador se quedara con la cámara en la luz y esa acción se fuera a un lugar donde no se la ve, ¿no es cierto?, y ahí estuviese constituido ese lugar enigmático de secreto, ¿no? Entonces, una manera de acercarnos a esta problemática de cómo descifrar la forma de ese enigma, de eso que no se narra, es empezar por hacer una suerte de geografía de los espacios del texto. Entonces yo les pediría que en el caso de la lectura de Los Adioses, ustedes estén muy atentos a los lugares. Hay un sanatorio, hay hoteles, hay chalet, hay ómnibus que van y vienen de un lugar al otro, ¿no? Que ustedes se hagan un plano, yo diría incluso, ¿no?, del funcionamiento físico de la acción. Los lugares donde la acción sucede, con ese centro que es el almacén, y si ustedes leen el texto atentamente, siguiendo este camino, van a poder reconstruir toda la geografía de ese lugar. Están las sierras, hay un lugar que tiene una cantidad de letras que se empezará en Córdoba, en fin. Ustedes lo van a poder hacer si leen el texto con cuidado. Me parece que va a ser una buena entrada, siguiendo en esto ciertas indicaciones de lectura de Nabokov, ¿no?, de las lecciones de literatura de Nabokov, donde él le pedía a sus estudiantes en Estados Unidos que le describieran creo que les contaba, que le describieran el coche cama donde viajaban a Karenina, ¿no?, en el sentido de buscar aquellos datos más materiales que el escritor utiliza para construir este juego de vacíos y de plenitud de la narración. Quiero decir que ese juego de lo no dicho y lo dicho está representado espacialmente. Hay lugares donde el relato es pleno, lugares oscuros del relato, que son oscuros en el sentido más literal. Pasan en otro lugar, pasan en la oscuridad, pasan fuera de la escena. Onetti en esto es un maestro. Pero habría, digamos, una forma de ver el vacío como algo que se dispersa en muchos lugares, o verlo como que se concentra. Por ejemplo, la parte del mostrador para acá sería un lugar donde hay un vacío, ¿no? Por ejemplo. Pero también habría otros vacíos en otros lugares, de la historia y del... Esa sería justamente la intriga que nos proponemos como entrada, ¿no?, en el relato. En el sentido de, bueno, vamos a empezar por ahí a ver qué conclusiones tenemos. Si nos acercamos a lo que vos decís, si hay lugares variados donde esto juega,
o si hay lugares centrales, ¿no es cierto? Hay alternativas. Yo pensaba en lo no dicho del cuento, y en el principio del iceberg. Es decir, ahí lo no dicho cumpliría la función de hacer, es decir, de darle más fuerza a lo que se quiere decir, ¿no? Lo más importante. Es decir, en el caso de la novela, este secreto, esto no dicho, ¿qué función cumpliría? Claro, en un sentido, digamos, lo no dicho en el cuento tiene un sentido diferente, porque lo no dicho en el cuento no es lo no dicho de la anécdota. Quiero decir, en la novela se dice que hay algo no dicho. ¿No es cierto? Es decir, que lo no dicho, eso que no se sabe, ese secreto, ese vacío, es la anécdota. En la novela. En la novela. En el cuento, el funcionamiento de la estructura tan breve del cuento obliga a contar una historia mientras se está contando otra, y por lo tanto trabajar con lo no dicho en otro sentido. ¿No? Yo escribí digo para no repetir la cuestión, Lo no dicho sería la otra historia. el caso del cuento. El cuento. A algunos de ustedes yo les puedo dar una fotocopia de un textito que yo escribí sobre el cuento, donde trabajo con esta idea de que un cuento trabaja con dos historias, y que hay una historia que se cuenta en el interior de la otra, como un no dicho propio de esa otra historia, ¿no? Ponemos el ejemplo otra vez. Yo trabajaba con una anécdota de Chekhov que dice: un tipo va al casino, gana $1 millón y se suicida. Vuelve a su casa y se suicida. Entonces yo digo, está la historia del juego y la historia del suicidio, que son distintas. Se cuenta la historia del juego, de la partida, para poder contar la verdadera historia, que es la del suicidio, que va por abajo, que se va insinuando en el interior de la otra. Porque un cuento es tan breve que necesita dos historias. Mientras que la novela tiene una distancia que permite contar una sola, sería. Ahora, el tipo de trabajo con lo no dicho en la novela funciona como elemento anecdótico. A ver si hay dudas sobre esto podemos... También no habría una diferencia en cuanto a que en la novela esa historia que se cuenta se aísla dentro de la ficción, digamos, se la cierra con contornos. Es la intriga. La intriga. La intriga es un vacío. Pero como que está dentro de la misma... Es la historia misma la que tiene ese vacío, ¿no? Es como si fuese una línea que tiene un pozo, digamos, ¿así? Y todo el relato se arma sobre eso. Entonces la elaboración de esa suerte de vacío es la clave de la construcción. Esto supongo que se va a hacer más claro cuando empecemos, no bien nos metamos en los adioses, ¿no? Vos el año pasado, cuando veíamos el tema de la novela, decías que en cuanto al cierre, que no necesariamente tenía que coincidir el fin de la novela con el fin de la historia que se cuenta. Claro. Eso no podría, eso no condice con el cuento. No, digamos, en fin, habría que ver en los cuentos cómo funciona este asunto, pero nosotros podemos decir que en todo relato hay un final cuando el narrador deja de contar y un final de la historia, sí, que son dos cosas distintas. Un narrador puede dejar de contar sin que necesariamente esa historia se esté terminada. O un narrador puede terminar de contar una historia y seguir contando. O sea que habría dos movimientos. Uno es el fin del relato, del tipo que narra, del narrador, que en un momento clausura ese relato, y otro, el fin de la historia propiamente dicha. A eso me refería yo cuando decía que siempre se puede ver el juego entre estos dos elementos. Una cosa es cuando el narrador dice termino de hablar, y otra cosa es cuando la historia tiene un final. Esto puede coincidir o no coincidir. Ahora, esto me parece que este juego de narración y de historia narrada está en cualquier género narrativo. La hipótesis que habría que desarrollar, que habría que investigar, es si cada género, o sea, la forma breve, la forma media y la novela, tienen una manera diferente de elaborar esta relación. Pero yo creo que esta relación es una relación que está en el relato siempre. ¿Cierto? Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a lo que planteabas del secreto, ¿no? Como Sí. característica de la novela. Digamos que creo que por ahí trabajando con Onetti sí vamos a encontrar este tema del secreto. Lo que no me queda claro es qué pasaría si trabajáramos con otros nombres. Claro, siempre, digamos, el problema siempre de trabajar con un género es que hasta dónde se termina el campo de ese género, ¿no? Nosotros sí, esto nos sirve de todas maneras para responder a lo que vos me decís, porque nosotros hicimos una experiencia el año pasado trabajando 4 textos, que eran Pedro Páramo, El acoso, Una tumba sin nombre y Sombra suele vestir, y encontrábamos ese elemento.
Ahora, si hiciéramos, y algunos de, por ejemplo, Jorge hizo una investigación que la vamos a hacer discutir aquí, trabajando con otro tipo de nouvelles, con Aura de Fuentes, con El Percurio de la Nieve de Bioy, con Cartas de Bourget. Y bueno, sería interesante ver si ampliamos el corpus, qué pasa. Claro, yo estaba por ejemplo, ahora se me ocurre, por ejemplo, La Reina de las Nieves, donde hay también eso, ¿no? Claro, bueno, en Henry James lo vas a encontrar seguro, digamos, el tipo que en algún sentido inventa el género, ¿no? Pero de todas maneras, ese tipo de cuestiones más bien abren camino, ¿no? De investigación para ver si esto realmente es un elemento que permite definir el conjunto del género. Claro, lo que pasa a mí lo que resultaba problemático era pensar que, bueno, en Onetti, o sea, esto que estamos dando como un rasgo del género es casi, bueno, un rasgo del propio Onetti. En Onetti es un rasgo, en Henry James es un rasgo seguro, ¿no? En fin, se puede hacer, en Conrad es también un rasgo, ¿no? Ahora, si de ahí podemos, siempre que trabajás con un género te movés con la indecisión de que la mezcla que constituye un género es una mezcla muy heterogénea, ¿no? Justamente yo empiezo planteando lo que serían dos hipótesis primeras de entrada en el género para después avanzar en la discusión de estas cuestiones, ¿no? Lo que en última instancia quiero decirles entonces es que en esta historia faltaría algo, ¿no? Y que eso que falta sería elemento constitutivo de la forma.